Excelente día familia, los invito a compartir mi contenido, suscribirse al canal y activar la campanita, muchas gracias. El Cerro Soledad se alzaba como un antiguo centinela sobre el aislado pueblo sin nombre. Un conjunto de pequeñas casas artesanales y algunas docenas de huraños residentes maltratados por las duras condiciones cotidianas. Las sombras proyectadas por sus picos irregulares se arrastraban por las calles silenciosas, ocultando una historia que permanecía fuera de alcance. Dean Allen se sintió atraído por este lugar debido a su incesante curiosidad y el deseo de descubrir los secretos de la tradición nahual del pueblo. Estudiante de posgrado en cultura antigua, siempre le había cautivado lo enigmático y lo oscuro, y Cerro Soledad parecía un tesoro escondido de misterios. Con ojos oscuros y cabello salvaje, Dean parecía tan parte de la naturaleza como las montañas mismas. Un viaje de 2 días en una destartalada camioneta para alcanzar este sitio habían bastado para llenarlo de determinación. Él buscaba al nahual, una criatura de leyenda, un brujo que podía convertirse en animal o un espíritu animal que se vinculaba con un humano desde el nacimiento. Una de las figuras más antiguas y misteriosas del folclore de su país. También era la figura central de su tesis, un mito que según sus investigaciones, tenía su origen en esta zona, y si podía rastrear su principio único en el tiempo, sería un gran logro académico y su pasaporte a la fama en su especialidad. Bienvenido a Cerro Soledad, lo saludó un anciano curtido, con la voz ronca por años de inhalar el aire frío y enrarecido. Soy Damián y tú debes ser Dean. Encantado de conocerlo, don Damián, respondió Dean con un breve movimiento de cabeza, sin desviarse la mirada de la entrada del pueblo. Sus palabras fueron mesuradas, cada una elegida deliberadamente. ¿Tienes curiosidad por nuestros nahuales, no?, preguntó don Damián, entrecerrando los ojos con sospecha. De hecho, admitió Dean con cautela. Espero aprender más sobre ustedes y sus tradiciones, pero sí, la parte de los nahuales es la que más me interesa para mi tesis de doctorado. Pero no todos aquí apreciarán tus intenciones, advirtió don Damián con tono grave. Siéntete libre de quedarte, siempre que sea con respeto, pero recuerda que nuestros secretos no están destinados a forasteros. Dean descubrió esto de la manera más difícil. Cuando intentó dialogar con la gente del pueblo, estos lo rechazaron. Sus susurros y miradas de reojo transmitían su desconfianza. No importaba cuán serias fueran sus preguntas o cuán respetuoso su enfoque, no querían tener nada que ver con él. A los pocos días, era evidente que ya no era bien recibido en el lugar, así que prefirió retirarse educadamente antes de provocar algún conflicto, sobre todo, alguno que pusiera en peligro su vida o su integridad. Pero el doctorante no era de los que se daban por vencidos así de fácil. Con valentía, Dean se retiró a una cueva elevada, una de muchas que había en los alrededores, y ahí comenzó a documentar meticulosamente los peculiares hábitos de los residentes, decidido a desentrañar los misterios de Cerro Soledad por su cuenta. Desde la boca de la cueva, podía ver el asentamiento entero, sus sombras y secretos expuestos ante él. Tomó nota sobre las costumbres diarias de la gente del pueblo, sus patrones de movimiento y cualquier indicio de la tradición nahual. A veces, ya entrada la noche, vislumbraba figuras oscuras deslizándose hacia el bosque o luces extrañas parpadeando a través de la niebla. ¿Rituales ocultos? No esperaba esto, pero tampoco lo asustaba. Eventualmente descubriría lo que pasaba en esas noches extrañas, donde había cosas que nadie fuera de este aislado lugar había visto jamás. Lo que sea que estés escondiendo, murmuró Dean para sí mismo, lo encontraré. Los días se convirtieron en semanas y su obsesión creció. Examinó minuciosamente sus hallazgos, buscando cualquier fragmento de información que pudiera conducirlo a la verdad sobre las antiguas leyendas del pueblo. Al poco tiempo, sus reservas se acabaron y empezó a pescar en los arroyos y alimentarse de frutas silvestres. En su equipo contaba con baterías solares, desinfectantes y ropa adecuada. Era un sujeto bien preparado para eventualidades y acostumbrado a entornos hostiles, así que se desenvolvía bastante bien. Pero sobre todo era alguien terco y no demasiado respetuoso por los demás. Escuchaba oculto, grababa, anotaba. A veces desde árboles, matorrales o a lo lejos, simplemente registrando movimientos y costumbres. Llegó a tener un conocimiento detallado de la gente, de lo que se hablaba, de lo que se hacía en ese pueblo sin nombre, siempre buscando ese esquivo elemento cultural, el nahual.
No había llegado hasta aquí para irse sin nada y estaba decidido a hacer que la aventura valiera la pena. A medida que profundizaba, surgió un nombre, uno que lo cambiaría todo. Un nombre susurrado y repetido, con temor y respeto, un nombre extraño de alguien que pertenecía a ese sitio, pero a la vez no del todo, Pluma. Pluma, susurró, pasando el nombre por su lengua como si lo probara por primera vez. ¿Quién eres? Pluma era una especie de espíritu o deidad, pero a la vez era alguien de la misma comunidad, eso sacó en claro. Una mujer, una figura que igual podía traer la fortuna o la desgracia. Una especie de persona que caminaba entre el mundo de los espíritus y el de los mortales, era alguien que podía ser encontrado, alguien físico, ¿sería una sacerdotisa? ¿Una vidente? ¿Una hechicera? Pero las respuestas no fueron fáciles, cuanto más buscaba, más esquiva se volvía. Y sin embargo, no pudo evitar sentir que de alguna manera, ella tenía la llave para descubrir los secretos del pueblo. Quizás, si puedo llegar a entenderla, reflexionó Dean, sus ojos explorando el pueblo de abajo, finalmente pueda desentrañar los misterios de Cerro Soledad. En su corazón, Dean sabía que el camino que había elegido era traicionero, pero también sabía que ya no podía dar marcha atrás, su incesante curiosidad lo impulsó hacia adelante, empujándolo más cerca del borde de la revelación y del precipicio de oscuridad que yacía oculto bajo la superficie de Cerro Soledad. La primera vez que Dean la vio, supo que ella era diferente. De pie, fuera de su cabaña alejada del pueblo y oculta entre la maleza, con sus ojos brillando a la luz del sol, Pluma se movía con una gracia que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Era una mujer joven, hermosa y su ágil forma danzaba entre las sombras, como si su cuerpo estuviera hecho del mismo material etéreo que la niebla que se aferraba a las montañas. Pero su piel no era nada que él hubiera visto antes. Era una piel que desafiaba la comprensión. El estudiante la veía de lejos, embelesado, con su libreta en mano. ¿Quién es ella? Dean murmuró para sí mismo, su aliento empañó el aire, se apoyó contra la húmeda roca que le ocultaba, con los ojos fijos en la elegante figura de la mujer que se encontraba debajo. Su corazón se aceleró mientras la veía pasar las manos por la tierra, colocando flores silvestres y hierbas en una pequeña cesta tejida. Ella no es. Ella es alguien, algo especial. A medida que pasaban las semanas, Dean se vio incapaz de sacarse la imagen de Pluma de su mente. Pasó horas observándola, notando la forma en que interactuaba con los demás aldeanos, siempre manteniendo la distancia, pero imponiendo su respeto con un aire de tranquila autoridad. Pluma, susurró un día, observando cómo ella cuidaba un lecho de flores vibrantes fuera de su choza. ¿Por qué te llaman así? ¿Qué ocultas? Decidido a aprender más sobre la enigmática mujer, Dean se sumergió en su investigación con renovado vigor, examinando con determinación sus notas y descifrando claves crípticas. Cuanto más leía, más se convencía de que Pluma estaba de alguna manera conectada con la tradición nahual del pueblo. Las figuras, las luces, las sombras, los secretos. Ella estaba en el centro de todo. Podría ser, pensó, con el ceño fruncido mientras trazaba el contorno de una serpiente en un viejo libro encuadernado en cuero. ¿Podría ser ella misma una nahual? ¿Una hechicera de la antigua tradición perdida? Dean sintió un escalofrío recorrer su columna. Pluma, ¿qué escondes?, murmuró, con los dedos temblando mientras agarraba el libro de notas. Impulsado por una curiosidad insaciable, Dean continuó observando a la mujer desde lejos. No pudo evitar notar que ella parecía ser consciente de su presencia. A veces, cuando sus miradas se encontraban a lo lejos, le parecía vislumbrar un destello de reconocimiento en sus gestos. ¿Ella sabe quién soy?, se preguntó, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Puede sentir mi curiosidad? ¿Mi deseo de conocer sus secretos? Dentro de él, Dean se sentía cada vez más obsesionado y a la vez se resistía a la tentación de ir con la enigmática mujer y presentarse con ella. El recuerdo del rechazo sufrido por los habitantes del pueblo le pesaba en la mente, no podía saber cómo reaccionaría, no podía saber cómo reaccionarían los demás si descubrían su larga vigilancia. Se secó el sudor frío de su cabeza y releyó por milésima vez sus notas, cada vez comía menos y cada vez ponía menos atención a su entorno. A los peligros que le acechaban en ese sitio salvaje, peligros mucho más mundanos, pero mortales. La luz de la luna se filtraba a través de las ramas retorcidas, proyectando sombras espeluznantes en el suelo del bosque.
Dean se ocultó detrás de un matorral de zarzas, respirando entrecortadamente mientras observaba la cabaña de Pluma desde la distancia. Esta noche, pensó, debo conocer su secreto. Haciendo acopio de valor, avanzó sigilosamente. Al llegar a una distancia prudente de la cabaña, dudó un momento. En el interior, podía escuchar crujidos y suaves murmullos que le provocaban escalofríos. Señorita, habló, su voz apenas era más que un susurro, discúlpeme, ¿podría hablar con usted? Unos breves instantes pasaron con gran incertidumbre, algo terribles. Ella salió de su casa, con sus ojos oscuros fijos en los de Dean, con su ropa simple, su piel nocturna y el aire entre ellos parecía vibrar con electricidad. ¿Quién eres?, preguntó, sus palabras como seda deslizándose entre los árboles. ¿Por qué has venido aquí? Dean respondió, tragando saliva. Mi nombre es Dean Allen y soy investigador, busco saber sobre la tradición nahual de su pueblo. La expresión de Pluma cambió, el destello de curiosidad se mezcló con precaución, luego, con algo parecido a la simpatía, con una ligera sonrisa, suave y gentil. El visitante estaba inmóvil, esperando ansioso una respuesta. Si ella gritaba tratando de alertar a alguien, no tenía un plan B y estaba completamente a merced de lo que esa hermosa mujer decidiera. Ella lo estudió por un muy largo rato y luego asintió suavemente. Entra, dijo, su voz frágil como las sombras que produce una vela. Ya estando en el interior ella le dijo hablemos. El aire del interior de la cabaña, pulcra y con algunos muebles rústicos, estaba cargado de incienso. El brillo parpadeante de las velas bañaba la estancia con una luz sobrenatural, y cuando centró la mirada no la vio. Y los ojos de Dean recorrieron el espacio buscando cualquier señal de la presencia de Pluma. Y entonces la vio, medio escondida por las cortinas. Ella estaba de espaldas a él, su piel brillaba como la obsidiana, tenía los brazos extendidos y la cabeza inclinada hacia atrás, todo su ser aparentemente consumido por un trance ritual. Dean sintió que su corazón se aceleraba, aterrorizado y fascinado por la vista que tenía ante él. Pluma, susurró, incapaz de apartar la mirada. En ese instante, su cuerpo comenzó a contorsionarse y retorcerse, sus huesos crujieron como si se rompieran bajo alguna fuerza invisible. Dean retrocedió horrorizado, pero su curiosidad lo mantuvo quieto mientras observaba el portento que se desarrollaba frente a él. La forma de la mujer se disolvió en una ráfaga de plumas color tinta, su cuerpo ahora renació como un cuervo. Y en eso el ave tomó vuelo, atravesando la ventana abierta, hacia la noche iluminada por la luna. Dean, enloquecido por el terror e impulsado por una insaciable necesidad de comprender, la siguió a toda velocidad, sin dudarlo. La naturaleza se los tragó enteros, el denso follaje y la maleza enredada amenazaban con atrapar a Dean mientras perseguía la forma de cuervo de Pluma. Sentía la oscuridad en sus pupilas, el corazón latiendo en sus sienes, guiado solo por los fugaces destellos de sus alas. ¿A dónde?, se preguntó Dean, con la respiración entrecortada por el esfuerzo. Como respondiendo a su pregunta no formulada, el cuervo descendió en picado y aterrizó en la rama retorcida de un árbol, con sus ojos brillantes fijos en Dean. Con un graznido, volvió a alzar el vuelo, llevándolo a lo más profundo de la serranía. Llegaron a una cueva escondida entre la maleza. El aire estaba cargado con el olor a descomposición y algo dentro de Dean se agitó, un reconocimiento instintivo que hizo que su piel erizara de inquietud. Pluma, gritó, su voz resonó en la noche. ¿Qué eres? El cuervo se posó en una roca cercana, con la cabeza ladeada mientras lo estudiaba. Sus ojos oscuros se clavaron en los de él y por un momento, todo lo que existió entre ellos fue una comprensión compartida de los misterios que les unían. Dean, dijo el cuervo suavemente, sus palabras mezcladas con gentileza y curiosidad. Este lugar contiene la verdad que has estado buscando. ¿Pero estás preparado para afrontarla? Dime, le dijo Dean con desesperación bordeando su voz, pues necesito saber la verdad. Muy bien, respondió Pluma, sin vacilar su mirada. Observa con atención, ¿reconoces esta cueva? Dean se acercó, sigiloso y solo le bastaron unos segundos. Era la misma cueva, la misma donde él se había escondido todas estas semanas, pero había algo diferente, algo relacionado con el tamaño, la perspectiva o la forma y no pudo identificar qué. Acércate, invitó el ave y mira lo que yace en el suelo. Con el corazón encogido, Dean obedeció. Le costó tiempo acostumbrarse a la oscuridad, ahora tan nueva y tan distinta a lo que él recordaba. Ahí había algo, un olor nauseabundo, era un cuerpo tieso, flaco y vestido con ropa rasgada.
Sus ojos se abrieron, horrorizados, y su cerebro no pudo entenderlo. Pluma habló con su voz sedosa y le dijo: fue una mordedura de serpiente, no estaba listo y le consumía una curiosidad implacable. Su obsesión debilitó su cuerpo, volviéndolo frágil, y murió en un par de minutos. Mientras hablaba, Dean sintió un frío entumecimiento extenderse por sus venas, como si el peso de su propia búsqueda finalmente lo hubiera alcanzado. Él la miró fijamente, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Estás diciendo que yo? No, no eres tú, pues tú naciste de él cuando murió. Dean no entendía, pues se veía a sí mismo, muerto, tieso y maloliente. Su obsesión trascendió la muerte y construyó algo, le dio vida a algo. Continuó Pluma explicando lo que había sucedido. Mientras escuchaba sus palabras, una repentina oleada de mareos lo invadió y el suelo pareció inclinarse bajo sus pies. Sintió caer hacia adelante, buscando aferrarse a las paredes de la cueva en busca de apoyo, pero no pudo hacerlo, pues no tenía brazos ni piernas. ¿Qué me pasó?, preguntó con una voz que apenas salía de su garganta, con un miedo que recorría su cuerpo. Acéptalo, instó con su voz a la vez tranquilizadora e inquietante. Acepta tu verdadera naturaleza y deja que te guíe. Cuando el mundo a su alrededor comenzó a disolverse en la oscuridad, Dean sintió que su cuerpo se retorcía y cambiaba, que sus huesos se rompían y se reformaban. Lo último que vio antes de perder todo sentido de sí mismo fue la enigmática mirada de Pluma, sus pequeños ojos brillando como las estrellas del cielo. Bienvenido, Nahual Serpiente, susurró mientras la oscuridad se lo tragaba entero. Compartieron días que se volvieron semanas, Cuervo y Serpiente. Ella, nacida de un pacto entre un espíritu y una mortal. Él, nacido de una obsesión que trascendió la muerte. Animales sagrados hechos de niebla y magia. El cuervo sobre la roca le susurró secretos antiguos, ocultos, tan viejos como los cerros y los arroyos. La serpiente escuchó cada palabra atenta, pues eran secretos que solo eran para ellos, no para humano alguno. Cuando el último misterio fue revelado, la serpiente bajó la cabeza, agradecida, y luego se disolvió en pequeñas gotas de rocío, que se llevó la niebla. La obsesión que le dio forma había sido finalmente satisfecha y Pluma se quedó un momento en esa roca bajo la luna, como atesorando un recuerdo. Luego alzó el vuelo y se perdió en la noche, cargada de misterios. Relato escrito y adaptado por Antonio Solís.